Bueno, decía esto especialmente de apostar al intercambio, porque es un tema que, bueno, esto de volver a Freud, nuevas lecturas sobre Freud, uno va descubriendo cosas que en las lecturas anteriores por ahí no había prestado atención, es como un retorno aparte, como decía Alejandro Piñato el otro día, es un retorno a partir de la lectura de Lacan. Con lo cual siempre es una lectura un poco signada por esas otras lecturas de los textos lacanianos que permiten leer a Freud de otra forma también. Así que bueno, quizás vayamos hacia un poquito de Freud a Lacan y de Lacan a Freud, pero tratando siempre de sostener una línea simple, digamos, lo más simple posible. Con lo cual, bueno, primero voy a partir un poco hablando de por qué elegí llamar a esta clase los escritos técnicos de Freud. Si bien lo que vamos a trabajar se llama, Freud lo tituló Trabajos sobre la técnica psicoanalítica. Pero Lacan, cuando habla de los escritos técnicos de Freud, y por eso me parece que era la importancia de darle esta vuelta al título, es porque en este seminario y desde el inicio estuvimos, digamos, poniendo la atención a un tiempo, a los diferentes tiempos en la obra de Freud, digamos, con las primeras aproximaciones al psicoanálisis, el momento del origen del psicoanálisis, su relación con Breuer, bueno, en fin. Pero después viene todo un tiempo, que es a partir del 1900, cuando publica la interpretación de los sueños, y hasta más o menos el giro de los años 20 con Más allá del principio del placer, que hay toda una serie de trabajos que pareciera que estuvieran, digamos, apuntando a aquellas cuestiones cruciales de lo que va a ser el edificio del psicoanálisis. Yo creo que los escritos técnicos no tienen que ver con que vaya a hablar de la técnica en sí, sino que tiene que ver con esto otro, ¿no? De un tiempo de investigación de Freud, en donde Freud aparte también tenía una gran preocupación por producir transmisión de eso que él iba investigando, iba descubriendo en su práctica clínica con una teoría que estaba, digamos, de alguna manera poniendo a prueba y teorizando con lo que se iba encontrando, digamos, poniéndole un poco más de rigurosidad a algunas cuestiones teóricas y conceptos y demás. Por ejemplo, en esta serie, que decías, llama Trabajos sobre la técnica psicoanalítica, que van de en 1911, 1914, está titulado como habla del uso de la interpretación de los sueños en psicoanálisis, sobre la dinámica de la transferencia que trabajó Alejandro en el encuentro anterior. Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico y sobre la iniciación del tratamiento que vamos a trabajar hoy. Y recordar, repetir y reelaborar, que va a trabajar Lucía Ponce en el próximo encuentro. Puntuaciones sobre el amor de transferencia, volvemos a la clase de transferencia que dictó Alejandro, que aparte, bueno, ya todos saben que esas clases están en YouTube, se pueden escuchar cuando uno quiera. Bueno, y con puntuaciones sobre la transferencia, digamos, pone fin a esta serie de textos sobre, eh, sobre los trabajos de la técnica psicoanalítica. Vamos a arrancar con el primero de los propuestos, es el más cortito. Son textos que son fáciles de leer, que tengamos presente esto, que son consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Es como que está tratando acá de transmitir consejos, pero que en realidad son consejos, digamos, él lo dice de esta manera, ¿eh? Y a mí me sirvió. Es lo que, eh, a ver cómo lo dice. Dice de esta forma: estoy obligado a decir expresamente que esta técnica ha resultado la única adecuada para mi individualidad. O sea,
a él le sirve esta técnica. Pero de entrada nos dice que, bueno, no va a hablar de técnicas, sino de reglas técnicas. Reglas técnicas que han decantado así en este tiempo de trabajo y que tiene que ver también con algunas preguntas que le hacían a Freud, ¿no? En ese tiempo, como esto, no solamente toda la teorización sobre el inconsciente, las funciones, la repetición, la transferencia, sino que cuestiones bien clínicas, como por ejemplo, cómo hacía para recordar todo lo que los pacientes le decían, cómo tomaba registro, ¿no? Cómo manejaba las cuestiones del tiempo, del dinero. Bueno, estas son algunas de las cosas que va a ir trabajando en estos textos. Pero de entrada, él dice que la técnica es muy simple. Son dos reglas a respetar a rajatabla, digamos. Es esto lo que hace diferencia entre el psicoanálisis y la sugestión. Para el paciente, que hable de todo lo que se le pase por la cabeza. No discrimine, que hable con libertad, que no seleccione, que no atienda tanto a que se entienda lo que está queriendo decir, como suele suceder en una charla normal, cuando uno habla con un amigo, con alguien de la familia, en fin, cuando hablamos fuera del dispositivo psicoanalítico, uno se preocupa porque el otro entienda lo que uno está queriendo decir, ¿no? Y tiene que ver con una cosa de vamos a entendernos, pero lo que Freud propone como la regla fundamental del psicoanálisis es la libre asociación, pero también propone otra que dice que es el correspondiente necesario de la libre asociación, y esta es para el analista, que tiene que ver con la atención, como que lo dice, paremente flotante. O sea, al analista, primer regla fundamental, y que va a ser la que, digamos, no puede faltar, que es que trate de escuchar, digo trate porque no es fácil, es justamente una cuestión de poner una atención, una escucha a todo eso que va apareciendo de una forma tal que eh, no quedemos fijados a nada que tenga que ver con nuestros ideales, con nuestra posición política, con nuestros ideales religiosos, con nuestra persona. Incluso, incluso dice, ni siquiera con los conocimientos teóricos que se tengan hasta ese momento, ¿no? Es decir, escuchar de alguna manera, a ver, yo voy a tratar de tomar algunas frases del texto para que veamos cómo lo plantea él. Eh, bueno, habla de la cuestión de que hay hay un momento, dice que, a ver, lo estoy tratando de armar para no tener que leer todo. Que puede parecer en todo esto que un paciente empieza a decir, pensemos, ¿no? En la práctica clínica, cuando recibimos por primera vez a un paciente que empieza a hablar cosas, empieza a hablar de su padecimiento, cuenta lo que le pasa, lo que lo trae al análisis. Es un tiempo donde bueno, se genera como más un ida y vuelta, porque el analista pregunta, escucha lo que se va planteando ahí, y muchas veces hay cosas que no encajan, como que uno no entiende, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con aquello? Bueno, acá lo que Freud dice es que es necesario, digamos, dar un tiempo para que ese discurso se despliegue, y que algún sentido pueda empezar a aparecer o que algo se pueda entender un poco de lo que se está jugándose ahí, ¿no? Tengamos en cuenta también otra cuestión que nosotros estuvimos trabajando, cómo es el funcionamiento del inconsciente, que es, digamos, una serie de significantes que
representaciones que entran como en una red de relación, pero que al inicio esto se escucha, digamos, incoherente, a veces sin sentido. Bueno, este, acá lo que Freud dice es que hay que darse tiempo. Hay un tiempo necesario para poder empezar, digamos, a intervenir de otra manera, digamos, como interviene el psicoanálisis, que el psicoanálisis es una práctica interpretante, pero para poder interpretar algo de lo que ahí se está produciendo es necesario que el paciente hable y hable durante largo tiempo. Acá nos vamos a meter en otro tema que vamos a seguir después con el segundo texto que tiene que ver con el tiempo de las entrevistas preliminares. Pero bueno, en este tiempo, dice, hay que seguir la lógica del inconsciente, hay que dejar que el discurso se despliegue, que la queja se despliegue, que el paciente hable, despliegue sus demandas, para después poder producir, por ejemplo, el acto de la interpretación, que es el acto del analista, ¿no? Claudia, entonces en este punto que Freud lo plantea, se refiere con esto de tomarse un tiempo, a un tiempo, digamos, que llevaría más de una sesión o un tiempo, unos, digamos, unos minutos en las primeras sesiones y ya está. Yo entiendo que es un tiempo del tratamiento, o para poder escuchar algo, digamos, de lo que está en juego en esa queja o en esa demanda que se dirige al analista. Porque en un primer momento alguien viene a la consulta porque se quiere curar de eso, de lo que sufre, ¿no? Pero ese sufrimiento, ese padecimiento, con este tiempo, digamos, de escucha del analista, de abstinencia, es decir, no enchufar sentido a eso que pasa, cosa que hacen otras, digamos, otras prácticas psicológicas, es decir, a usted le pasa esto porque es su toque, ¿no? Ujú. Hay una cuestión ahí que da un sentido, justamente lo que Freud viene a decir acá, y que esto sostiene Lacan después, es la importancia de la abstinencia. Yo creo que el correlativo de la abstinencia freudiano en Freud es el deseo del analista en Lacan. Es decir, silencio, que no quiere decir que el analista se quede callado con cosas diferentes. O sea, el analista en ese tiempo pregunta, indaga, pregunta lo que no entiende, pregunta datos de la historia del paciente, cuénteme de esto, a ver cómo es esto, no se entiende muy bien esto. Es más, acá Freud lo que dice que lo importante es de las intervenciones del analista en ese tiempo es que el paciente siga hablando. No sé si lo dice en este texto o lo dice en el siguiente, pues ya se me mezclaron, pero tienen una línea lógica estos dos textos. Me acuerdo Eh, Me acuerdo que Jorge Belinsky siempre decía que cuando hablaba de cuál era el objetivo de la primera sesión, de la primera entrevista, él decía, olvídense de toda la teoría, no se fijen tanto en estos detalles. El único objetivo de la primera entrevista es que haya una segunda entrevista, claro, tal cual, tal cual. esa línea. Es así, es que el paciente siga, ¿no? Siga, o sea, que queden preguntas abiertas, que eso lo ponga a trabajar a un nivel de sostener la pregunta y trabajar una pregunta muy subjetiva, ¿no? Respecto de sus síntomas. Este, pero bueno, vuelvo un poquito al texto, porque aparte de lo que es la atención flotante en el analista y la libre asociación en el paciente, también habla de otras cuestiones, más, digamos, prácticas, como por ejemplo, si es conveniente o no es conveniente tomar nota en el momento en el que el paciente está ahí hablando, ¿no? Él contaba que las notas las tomaba cuando el paciente se iba o al finalizar el día. Este, eso también, por ejemplo, todas cuestiones para mí, para mi gusto, que es, digamos, de acuerdo a cada analista. Esto
cada analista ve. Por eso al principio Freud decía, esto es lo que me sirve a mí. Hagan ustedes su experiencia y vean qué es lo que les sirve a ustedes, ¿no? Yo particularmente, si no tomo nota, y sobre todo en las primeras entrevistas, hay muchos datos que se me pierden. Y uno dice, pero tomar nota va en contra de esta tensión flotante, porque entonces cuando uno está tomando nota, puede pasar que entonces ponga atención particularmente en algo y entonces se pierde. Bueno, pero esto tiene que ver con cada uno, porque este, uno puede estar tomando nota y seguir escuchando qué es lo que se va diciendo, ¿no? Por ejemplo, o tomar notas con algunas cuestiones como para tener registros, fechas, bueno, en fin. Después otra cuestión de la que hablaba era de, a ver si me olvidé de en qué texto es, pero bueno, no importa. La cuestión del tiempo, de la sesión, del dinero, del pago, la cuestión del tiempo del tratamiento. Esto ya es sobre la iniciación del tratamiento. Esto está ya más en este segundo texto, pero no importa, apareció ahora y me meto por ahí de última, después vuelvo. Es decir, cuestiones que hacen a la práctica del psicoanálisis, forma parte de eso, cobrar honorarios, la importancia de los honorarios. Él, él dice que desaconseja los tratamientos psicoanalíticos gratuitos, por ejemplo. Eh, una de las cuestiones fundamentales que tiene que ver con la particularidad del análisis, ¿no? Es decir, podría pensarse desde afuera, o incluso hasta criticarse esta cuestión de que no sean gratuitos, incluso hasta que sean lo bastante costosos como para cada uno, digamos, que tenga un costo para cada quien. Por eso los honorarios, por ejemplo, no son para todos iguales. Uno no le cobra lo mismo a todos los pacientes. De hecho, yo he tenido una oportunidad, trabajaba al inicio de mi práctica, comencé trabajando en lo que sería como una especie de obra social, donde el paciente pagaba muy poco, el resto lo pagaba la obra social, pero era una prepaga, ¿no? O sea, los pacientes que venían por la prepaga tenían recursos económicos como para poder, pero bueno, la prepaga eran las condiciones, si uno trabajaba ahí, tenía que ser así. Entonces, yo me acuerdo de un paciente que lo hacía pagar de otra manera, era un estudiante que era súper vago, no, se quejaba de su vagancia, ¿no? Era repesotas y bueno, y lo hacía venir a las 7 de la mañana. Ponía la sesión a las 7 de la mañana para que se levantara. Y si no venía, le cobraba la sesión porque ese tiempo era suyo, ¿no? Y bueno, este, era una forma de que pague de otro modo, porque lo que se juega es, al final sobre la iniciación del tratamiento, Freud nos hace como una aclaración así como que tenemos que ser conscientes de lo que se juega, de lo que pone a jugar el tratamiento psicoanalítico respecto de la pulsión, respecto de los goces, por eso también la cuestión del tiempo. Se me vienen ejemplos clínicos que no creo que sea necesario recortar de la grabación porque los voy a ficcionar un poco, porque si sacamos el ejemplo clínico queda desenganchado el recorrido teórico, ¿no? O por lo menos de la referencia al texto. Pero yo he tenido un paciente con un grado de ansiedad voraz gravísimo, de 20 años, tomaba 14 pastillas psicofármacos al día, se fumaba 6 o 7 porros al día para calmar la ansiedad, tenía él lo llamaba TOC, ¿no? Pero digamos, una neurosis obsesiva, una cosa obsesiva, lo de neurosis lo voy a poner en signos de pregunta, pero no podía tocar, era una cosa de contacto, bueno, en fin, todo era allá.
Todo era ya, me bombardeaba con mensajes, preguntas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, en un momento empecé a darme cuenta de lo importante de introducir la dimensión del tiempo, porque entre el pensar y el hacer no había tiempo, era como el instante de ver, el momento de concluir sin el tiempo de comprender. Esto es de Lacan, los tiempos lógicos de Lacan. Instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Para él era el instante de ver y el momento de concluir. En ese tiempo de primeras entrevistas, fue necesario introducir una dimensión del tiempo, de la espera, para pensar algunas cosas. Para él era muy difícil sostener, pero yo lo podía sostener. Es decir, cuando me preguntaba, vamos a esperar a hablarlo en la próxima sesión. Cuando me escribía un sábado para ver qué hacía, porque lo charlamos en la sesión el lunes, ¿no? O sea, introducir algo. Me fui por las ramas. Voy a tratar de volver al texto. A ver, la cuestión del tiempo. Bueno, pero vienen muy bien Bueno, igual estos ejemplos porque clarifican también lo que estabas diciendo. sí, la verdad es que no me voy a preocupar mucho si me pierdo, porque de última después volvemos sobre las preguntas, pero me doy cuenta que voy de algo que leí en un texto al otro y no, por ahí no puedo seguir la lógica, voy a ir viendo. Este, bueno, también habla en estos textos con respecto a esto de tomar nota y demás. Él dice que un caso en el que se justifica tomar nota es cuando uno quiere hacer una presentación, una investigación. Él lo plantea como una publicación científica. Es un poco lo que hacemos nosotros cuando hablamos de clínica en las reuniones de analistas. Volvemos a las notas, a lo que nos acordamos, a lo que se recrea del caso para poder ponerlo a jugar con otros, ahí interrogar y trabajar cuestiones clínicas y teóricas a partir de un caso concreto, un recorte clínico, que vuelvo a decir que es una construcción, porque el caso clínico quedó perdido en el consultorio, ¿no? Pero a partir de eso, este, poder hacer una presentación. También aconseja que para poder hacer una presentación científica, una publicación científica de un tratamiento, es conveniente que el tratamiento haya acabado. Esto vamos a tomarlo con pinzas, porque si fuera así, ¿no? Volvemos al tema de los tiempos. ¿Cuánto dura un tratamiento psicoanalítico? ¿Se puede anticipar? ¿Uno le puede decir a un paciente cuánto tiempo va a estar en tratamiento? Bueno, acá hay algo de eso, ¿no? Hay en los análisis, hay como momentos de abrochamiento, algo respecto de algunos síntomas. Después surgen otros, porque un análisis, ¿no? Hasta que termina, hasta que podemos hablar de un final del análisis, hay mucho en el medio, digamos, y diferentes finales respecto de algunas presentaciones sintomáticas. Entonces yo lo que pensaba es esto, ¿no? Que sí es cierto que es muy conveniente cuando uno habla de un caso clínico que tenga que ver con alguna cuestión sintomática que pudo resolverse o que algo pasó con eso, ¿no? Como un tramo del tratamiento en donde después se produce un movimiento que lleva a otro tramo del tratamiento, ¿no? Pero eso me parece que es interesante, ¿no? Antes no le había prestado atención o lo había desestimado, me parecía como imposible, pero ahora le podemos dar una vuelta pensando esto, ¿no? Respecto de las presentaciones clínicas. También habla de la peligrosidad de la contratransferencia, dice hay una tendencia afectiva peligrosísima para el psicoanalista, que esto lo hemos charlado también en otros encuentros respecto de la contratransferencia, ¿no? De lo que al analista le pasa con eso que el paciente dice o cuenta, ¿no? Ahí como cuando aparece algo que toca a la persona del analista. Hubo una línea después de Freud
que fue la ego psychology, que se servía de eso que le pasaba al analista para producir la interpretación. Con Lacan, lo que nos viene a decir, leyendo a Freud, volviendo a Freud, es decir, la contratransferencia hay que llevarla al análisis. Y acá es otro de los puntos fundamentales de los consejos al médico que da Freud en este texto, que es decir, es lícito exigirle, dice, es lícito exigirle más bien al analista que se haya sometido a una purificación psicoanalítica, vamos a decir, a un análisis, y tomado noticia de sus propios complejos que pudieran perturbarlo para aprender lo que el analizado le ofrece. Es decir, el analista debe analizar, dice algo así como con un psicoanalista más experimentado, por ahí, ¿no? Pensemos el tiempo en el que está Freud diciendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, debe someterse a un análisis, podríamos decirlo en criollo de esta manera, para que su propia neurosis no obstaculice la escucha. Es decir, para que eso que vemos como neuróticos, que nos habita, ¿no? Nuestro propio inconsciente y nuestros propios ideales, no se ponga en juego. Para eso es necesario analizarse, porque en el análisis es donde uno se anoticia de esto. Que un analista se tenga que analizar no es una exigencia superyoica ni una condición externa, tiene que ver con la propia lógica del inconsciente. Tiene que ver con lo que está en juego en los fundamentos del psicoanálisis, que es necesario poder pagar, como dice Lacan, ¿no? En la dirección de la cura, pagar con la propia persona, con los propios ideales, con el propio criterio crítico, o sea, pagar para poder ocupar ese lugar enigmático que es el lugar del analista. Digo enigmático porque aparte, no es que uno dice, voy ahora me voy a poner en posición analítica, ¿no? Eso uno lo puede formalizar después de acuerdo a si algo de lo que dijo tuvo efectos o no tuvo efectos en esa cura. Por eso es tan enigmático y tan loco esto de la posición del analista en el análisis, ¿no? Porque es puro enigma, es pura falta, digamos. Es lo que sostiene la pregunta, es lo que hace que el paciente siga hablando. Es necesario que ahí aparezca un silencio, un vacío, ante la pregunta de Claudia, ¿qué hago? ¿Voy o no voy mañana a trabajar? ¿Qué hago? ¿Fumo o no fumo? No sé, ya me tomé 5 Rivotril, ¿qué hago? ¿Llamo al psiquiatra? ¿No? Es decir, bueno, a ver, pará, vamos de a poco, obviamente, depende de la situación, ¿no? Depende de la situación. Ya ahí uno escucha esa demanda, si es una demanda loca o si hay alguna cuestión a la que considerar porque, por ejemplo, el paciente está en riesgo, ¿no? Esto también, obviamente, que se tiene. Pero, bueno, acá en el caso que les contaba, tenía que ver con otra cosa, con una convocatoria al otro permanente, permanente, para no ponerse él a pensar, por ejemplo, qué quiero hacer, ¿no? Para que aparezca algo de un efecto sujeto del deseo ahí. Este, Otra cuestión que dice acá Freud en este texto, habla mucho de la transferencia. O sea, el análisis del analista lo lleva a hablar de la transferencia, porque la única forma de sostener es la transferencia, es decir, el lugar en el que el analizante nos pone en el análisis, digamos, ese lugar en la transferencia, es necesario justamente la abstinencia, es necesario justamente el silencio oportuno ante la demanda del paciente, para que algo de lo propio, ¿no? De lo propio de cada uno, de su deseo, pueda ponerse en palabras. Y él dice otra cosa que es muy importante respecto de la abstinencia y de atender también a las resistencias del analista,
por ejemplo, la contratransferencia como una resistencia del analista a analizar, pero dice que también es muy importante la solución de la transferencia, ¿no? Es decir, la disolución de la transferencia, diría yo, como una de las principales tareas de la cura. Es decir, que Freud también está diciendo que hay un momento en que esa transferencia y ese lugar en que ocupa el analista debe caer para que un análisis termine. Yo creo que acá se está refiriendo a la finalización de un análisis, no al modo de Lacan, que es otro tema, sino al modo de lo que entendía Freud como final del análisis, que era la disolución del sí, ¿no? Y la caída del analista del lugar de la transferencia. También desaconseja la ambición pedagógica como terapéutica en el análisis. Este es otro consejo. Es decir, olvídense, digamos, de intentar enseñarles al paciente respecto de su neurosis o olvídense de intentar curarlo de algo en el sentido de la terapéutica de la ciencia positivista, ¿no? Acá más bien es lo que dice es hay que acompañar el recorrido. Hay que acompañar el recorrido e introducir, ¿no? Digamos, algo del orden del sinsentido para que a partir de ahí se pueda seguir hablando. Eh, esto de la ambición pedagógica, a mí particularmente me ha pasado a veces con algunos pacientes en que yo me he visto hablándoles de la importancia del sueño y su relación con lo inconsciente. Haciendo pedagogía, qué sé yo, no sé, quizás era una intervención imaginaria para que ahí haya, digamos, alguna confianza por ejemplo, me ha pasado que después de decir una cosa así, un paciente empieza a soñar. Y uno podría decir, ¿es su gestión? No sé, a mí me parece que lo importante era que el paciente soñaba. Y uno no elige qué soñar o qué no soñar. Pero bueno, esto son cosas de la clínica, de mi clínica, que este, en momentos me ha servido y en otros momentos no. Paso ahora así avanzando al otro texto. Algunas cuestiones ya las dije sobre la iniciación del tratamiento. Entre paréntesis lo llaman nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis 1 y los nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis 2 es repetir, no es repetir, recordar, repetir, reelaborar. El texto es de 1913, son de esa época. Pero arranca el texto diciendo algo que es muy interesante, también para tenerlo presente como consejo al médico. Dice, quien pretenda aprender por los libros el noble juego del ajedrez, pronto advertirá que solo las aperturas y los finales consienten una exposición sistemática y exhaustiva, en tanto que la rehúsa estas reglas de apertura, las rehúsa la infinita variedad de movidas que siguen a las aperturas. Entonces, sigue con los consejos y dice, no mecanicemos la técnica. Es decir, que la técnica no se vuelva una mecanización. Es decir, este, recuerdan lo que le decía, ¿no? Al principio, que acá lo único, digamos, que es muy importante cuidar es la atención flotante y la libre asociación por parte del paciente. La técnica va a ir, digamos, adaptándose a la práctica de cada analista con cada paciente en particular, aparte, ¿no? Con cada paciente. Uno no trabaja de la misma manera con uno que con otros. Más bien va moldeándose y tomando el estilo del analizante. Así como la transmisión del psicoanálisis, hay algo del estilo del enseñante, cuando alguien toma la palabra en un seminario, en la reunión de analistas, ahí puede dejar pasar algo
de su propio estilo en el análisis de un analizante. El estilo tiene que ser el del analizante, ¿no? Esa tiene que ser la impronta de cada análisis, con los tiempos propios del análisis de ese analizante. Este, bueno, acá vuelve sobre esto, que lo importante es que el relato prosiga. Es aconsejable que no haya vínculos sociales cercanos entre el analista y el paciente, que no confundamos el psicoanálisis con un tratamiento subjetivo, y ahí estaba lo que decíamos hoy, que el hecho de la abstinencia y la neutralidad para el analista lo alejan rotundamente de la cuestión de la sugestión, digamos, va por la vía contraria. ¿No? Acá en este texto es donde habla del tiempo y del dinero, del tiempo con respecto de las sesiones. Fíjense que Freud analizaba, o sea, a los pacientes que tomaba en análisis, los veía 6 veces a la semana y que desaconsejaba menos de 3. Nosotros hoy a los pacientes los vemos una, como mucho 2 veces por semana. No es común que uno cite a un paciente 3, 4 veces a la semana. Es raro escucharlo. Puede ser que por ahí algún caso lo amerite, pero no es lo más común. Este, respecto de la prolongación del tiempo, de cuánto puede durar un análisis, él toma la fábula de Esopo y el peregrino y dice que uno tendría que conocer el paso del caminante antes de estimar la duración de su peregrinaje. Esto también, es decir, el tiempo que a cada uno le va a llevar su análisis, el tiempo que cada uno decida también, porque acá Freud lo que dice es que él no da altas, él no dice cuándo un análisis terminó. Eso en todo caso lo decide cada paciente hasta dónde quiere llegar con su análisis. Es una así como es la decisión de decir voy a comenzar un análisis, también es decisión del paciente ver hasta dónde quiere llegar con ese análisis. Para los psicoanalistas es, digamos, voy a tomar la palabra de Freud, es eh, exigible, digamos, sería legalmente me sale, pero no es esa la palabra. Es exigible que lleve el análisis hasta las últimas consecuencias. Éticamente. Éticamente, ahí está. Gracias, Mariana. Sí, es éticamente exigirle que lleve el análisis hasta las últimas consecuencias porque los tratamientos de sus analizantes se van a detener en los puntos no analizados del analista. Y esto otra vez obedece a la lógica del inconsciente, que uno no puede escuchar porque ahí hay algo de uno que se está poniendo en juego. Este, bueno, más vale que esté advertido y que hable de eso, ¿no? Para ver que no se le mezcle lo suyo con lo que el paciente está diciendo. Por eso yo cuando comenzaba decía esto de tratar de sostener una atención flotante, porque yo creo que es inevitable que en algún momento algo resuene de otra manera para el analista, ¿no? Pero bueno, ahí está el análisis del analista, que va a hacer que diga, bueno, de esto tengo que ir a hablar con mi analista. Yo tengo que llevarlo al análisis o a una supervisión, el análisis de control, ¿no? El análisis de control es otra de las instancias de la formación de los analistas donde justamente podríamos decir hacer un trabajo analítico con la contratransferencia, como decía hoy. También Claudia, habla, te digo ya porque he estamos, pedido ¿no? sí, y cuarto, pero está siendo muy, muy, muy interesante. De hecho, hay comentarios aquí. Te he interrumpido porque tú lo has pedido, ¿eh? Si no, por mí Sí. no te hubiera interrumpido. Fer Barrio pone en el chat, excelente lo de los tiempos del análisis. Y Maribí pone, Claudia, da gusto seguirte en tu exposición. Ay, gracias. Fer Barrio también vuelve a poner, excelente cada tramo de la exposición. ¿En qué consiste la técnica de atención flotante? Pregunta. Pueden darse audio también y preguntar, Sí, sería, sí, pero pero quien como quiera quiera, pregunta con audio y con la también. palabra.
Bien. escrito también está bien. ¿En qué consistiría la técnica de la atención flotante? Justamente en esto, en escuchar, tratando de que no quedarte fijado a nada de lo que el paciente dice en particular, por lo menos en los primeros tiempos del tratamiento, en este tiempo de entrevistas preliminares, que esto es lo que me falta. Bueno, faltan muchas cosas, después de última lo retomamos. Pero en este tiempo de entrevistas preliminares, de lo que se trata es justamente de esto, de ver qué cosas se repiten, qué cosas, cómo se posiciona el paciente frente a las diferentes situaciones que relata, ¿no? Un poco ir pescando ahí cómo se juega su posición fantasmática, diría, respecto de esas situaciones que relata. Piensen que cada uno hace un relato en el análisis. Es una forma, ¿no? De dar forma a eso que nos pasa. Y, y ahí, bueno, es esto, es no quedar fijado en nada particular, de tratar yo, a mí se me representa de una manera que la otra vez lo charlábamos con Alejandro también respecto de cómo cada uno pensaba la atención flotante, eh, él con su mirada más informática y yo con mi mirada más musical, decíamos, pero por ejemplo, cuando uno escucha una banda en vivo, un concierto, ¿no? Está escuchando una melodía, escucha, no se presta demasiado atención en la primera escucha, ¿no? Capaz que porque aparte por eso digo en vivo, porque no es lo mismo que un disco. Porque un disco uno ya presta más atención al bajo, a ver qué hace la batería. ¿Se escucha? ¿Se sigue escuchando? Ah, porque me apareció algo ahí. Ahora, con la música en vivo, si un músico pifia la nota o el cantante desafinó, hay algo, ¿no? Que queda como una marquita, digamos, que probablemente en la serie de las repeticiones uno pueda después producir alguna lectura de eso y la consiguiente interpretación, ¿no? Que uno solamente va a saber si esa interpretación dio en el blanco o no por los efectos que produzca. Esto por un lado. Respecto de la pregunta que me habían hecho, espero que la respondan, si no, lo retomamos. Después otra cosa que me queda abierto, que tiene que ver con el dispositivo en sí, el diván, este, la escena que se arma, ¿no? En el encuentro con ese paciente. Siempre es una escena particular, porque justamente lo que está en juego ahí es la particularidad de la transferencia. Bueno, voy a dejar. Ah, otra cosa de Claudia, las. ¿te puedo hacer Sí, una consulta? ese. Porque, mira, justamente estaba pensando, primero, muy interesante, desconocía que Freud había sido tan preciso en estos consejos a la dinámica del encuentro entre analista y analizante. Y mi consulta, un poco yo que estoy orientado hacia el teatro, se me vino la idea de la puesta en escena, ¿no? Y quería saber justamente eso, porque he hecho análisis en distintas oportunidades, y la puesta en escena es diferente, ha sido diferente. Te diría con cosas tan insignificantes quizá como la distancia entre el paciente y el analista, la distancia física, ¿eh? ¿Dónde ubica la silla el analista? ¿A qué distancia del diván? Y la existencia o no del diván como necesaria. Esas serían las... Bueno, gracias Alejandro, porque me das la oportunidad de hablar del diván y hablar justamente de esta puesta en escena. No deja de ser una puesta en escena que yo Mm. creo que, acá voy a hacer la cañana, digamos, la puesta en escena tiene un costado imaginario, que es lo que se ve, esto que vos decís, qué distancia entre la silla, el analista, el diván, la iluminación, ¿no? Hay otra cuestión que es simbólica, que es justamente la regla, la enunciación de la regla que Freud dice que desde el principio hay que plantearla. Vieron que a veces uno tenía como la idea que en el momento del pasaje de las entrevistas preliminares
o las entrevistas al análisis propiamente dicho, el pasaje al diván y demás, ahí se enunciaba la regla fundamental de diga todo lo que se le ocurra, no seleccione, no filtre. Bueno, yo creo que es otro tiempo de la enunciación de la regla, pero inicialmente cuando uno le dice, contame qué te está pasando, te escucho. Contame con la mayor cantidad de detalles, así yo lo puedo entender. Ya uno está enunciando la regla fundamental. Eso sería el costado simbólico. Y después está lo real, que no se pueden imaginar ni decir, ¿no? Hay algo de lo que ocurre en ese momento puntual, en ese encuentro singular, que casi yo diría que es sesión a sesión. No, hay cuestiones que por ahí se pueden como, uno puede encontrar hacer una serie, ¿no? Este, una vez que le había propuesto, había considerado que era el tiempo de pasar a un paciente al diván, ahora voy a hablar un poquito del diván, este, y después me di cuenta que había sido anticipado, ¿no? Que por ahí no era el tiempo todavía. Me pareció, pero no, y me di cuenta porque él se recostaba en el diván, pero dejaba un pie apoyado en el piso. Decía que iba a salir corriendo en cualquier momento, ¿no? Es decir, estaba acostado porque yo se lo había propuesto, pero el pie ahí en el piso y después yo me daba cuenta, digo, no, faltaba un poquito más y no tuve ningún problema decirle que si no se sentía cómodo volviera al sillón y después ya lo veríamos más adelante, ¿no? Que son tiempos dentro del análisis. Y la cuestión del diván es muy interesante porque es lo que queda, lo que resta del tratamiento de sugestión. El diván es lo que le queda del método sugestivo a Freud, que los recostaba, ¿no? Bueno. Y él lo implementa, lo sigue implementando por varias cuestiones. Él explica que son varias las razones por las cuales conservó el diván. Una era porque tantos tiempo escuchando pacientes, sosteniendo la mirada de los pacientes, a él se le hacía como un poco intolerable. También decía que cuando no estaba presente la mirada, él podía como centrarse más, dejarse llevar por esa atención flotante, porque como el paciente no lo estaba mirando, no estaba tan pendiente de algún gesto, pero también y fundamentalmente que no es cualquier momento en el que uno le dice a un paciente que pase el diván, porque hay un tiempo de entrevistas que es necesaria la presencia de la mirada, pero bueno, también hay un tiempo en donde se puede digamos, de poner esa mirada permanente para dar lugar a otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, la voz, la palabra, que el paciente se pueda escuchar a sí mismo lo que va diciendo, que no esté, digamos, cuando está la mirada del otro, de alguna manera se trata de esto, ¿no? De que se entienda lo que te estoy tratando de explicar. Ahora, cuando la mirada ya no está en juego, y esto lo posibilita el estar recostado en el diván, hay algo de ese relato, de ese discurso que se empieza a articular de otra manera. Y no- Aquí Marta pone un comentario también en el chat. Dice, justo estaba pensando en lo que comenta Alejandro Velasco. Me ha dado por recordar un tiempo que asistí a algunas sesiones y me sorprendió mucho la distancia de la silla y la distribución de la misma en el espacio. También pensaba en claro. esto, sobre este tema, de lo que se produjo durante la pandemia, ¿no? Porque hubo una necesidad real y social de separar esos dos muebles, ¿no? Bueno, Bueno, la- yo creo que en el tiempo de la pandemia todos los analistas nos vimos un poco obligados a repensar el dispositivo para que puedan continuar los análisis, para que pueda continuar, digamos, este, el tratamiento, apareciendo algo en lo real, por eso acá vuelvo sobre esta cuestión, en lo real de la escena, algo que era total. Quizás algunos atendíamos online, ¿no? Pero en ese momento fue tan masivo, nos encontramos todos en la misma y tuvimos que ponernos a hablar de eso.
Y ahí aparecieron las controversias, si es posible, si no es posible, qué pasa con la pulsión, qué pasa con la presencia del analista, qué pasa con la mirada, qué pasa, ¿no? Todo esto de alguna manera nos obligó a decir, bueno, de esto seguimos el espíritu freudiano y muchos psicoanalistas que vinieron después de Freud, en donde frente a lo real de la época, frente a lo imprevisto de lo real en este momento, tuvimos que primero improvisar, después formalizar, discutir, formalizar y en la experiencia cada uno poder decir funciona o no funciona. Particularmente a mí lo que me pasó es que me di cuenta que cuando alguien recibía a un paciente en el Zoom o cuando alguien le abría la puerta en el consultorio a un nuevo paciente, siempre hay una apuesta, que puede funcionar o no. Alguien puede analizarse o no, pero que está ahí, digamos, en juego esa apuesta por parte del analista y tendrá que vérselas con esa nueva modalidad virtual que le dijimos, ¿no? Sesiones online, no solamente para los análisis, sino también para sostener las reuniones de analistas, tan necesarias para nosotros, ¿no? Porque Mm. los analistas necesitamos del otro en nuestra formación, es una condición imprescindible a mi entender. Y también sobre esto de cómo cambia el dispositivo y las formas de estar, me acordaba de que Freud, no sé si todo el tiempo, pero durante una parte importante de sus tratamientos, permitía que estuvieran sus perros por ahí correteando, incluso en en la sesión. A Por veces pienso, eso, ¿no? ¿Qué claro, cara pondría algún paciente ahora si lo atiendo con mi perro al lado? y Lacan comía mientras estaban los pacientes, se comía un guiso, imagínense, ¿no? Sí, sí, tenían esa cosa, que bueno, porque eran ellos, ¿no? Por eso hoy decía esto, de que cada uno encuentra su forma de sostener la técnica. Eh, y la técnica tiene que ser flexible, ¿no? Es la técnica con la barrada como nos matematiza Lacan, digamos, esta lógica inconsciente del no todo, es decir, sí, técnico, no puede hablar de la técnica, pero en realidad son reglas, son dos reglas. Freud dice muy simple, son dos reglas. Después todo lo otro son consejos que cada uno tomará, dejará, verá que, ¿no? Como decíamos recién, se toma nota, no se toma nota. Este, bueno, ¿cuánto tiempo dura la sesión? ¿No? 5, 10, 15, media hora, 45. El tiempo de la sesión también es variable. Obviamente que siempre es aconsejable darle tiempo al paciente para hablar. Pues si no, el paciente dice buenas tardes, se recuesta en el diván, empieza a decir yo, y uno dice, bueno, terminamos acá, dejamos acá. Dos cosas pasan con eso. Primero, no le damos la posibilidad al paciente de que despliegue su discurso para que emerja algo del inconsciente. Y por otro lado, ay, se me fue ahora, dos cosas eran. Bueno, ya me va a venir, seguramente ya me va a venir porque primero me apareció la otra y después se me fue. Mientras, Pero mientras lo recordás, Claudia, te hago otra pregunta sobre sí. si es conveniente que la sesión finalice a partir del específico discurso del paciente y de alguna frase, de alguna palabra, de alguna que quede picando para... eh, eh, o puede haber otras razones, como que toque timbre el paciente que sigue. ¿No? Te doy un Muy ejemplo. bien, muy bien, porque me hiciste acordar cuál era la que me había olvidado, que Ah, es la más mira, importante.
para mí es la más Bueno, importante, pero me la olvidé porque tiene que ver con que si uno corta siempre a los 5 minutos, se pierde el valor del corte como intervención, ¿no? Es decir, vos esto que decís, una cosa es que uno viene hablando y de repente este, el analista dice, vamos a dejar acá, dejemos acá. Y uno dice, bueno, ¿qué venía diciendo, no? Porque esto no es lo mismo si es siempre a la misma hora o porque tocó el timbre, entonces tenemos que dejar porque ya llegó el próximo paciente, que también puede pasar, ¿eh? Pero acá lo que trato de rescatar es el valor del corte como intervención para el analista, que a veces puede producir un movimiento, ¿no? Vuelvo a decir, como intervención es una apuesta. No sabemos qué efecto va a tener esa intervención hasta que eso no traiga algo que nos permita formalizar, bueno, esto se produjo porque ahí, bueno, y uno formalizará cómo se jugó el corte en ese punto singular de esa cadena discursiva, ¿no? A mí me parece que es esto, que las sesiones cortas siempre nos impiden el uso de esa herramienta tan importante, ¿no? Sí, también a mí me parece no podemos dejar de prestar atención a la época en la que vive bueno, en la que vivimos eh, cada analista, ¿no? Y en la sociedad en la que estamos, porque hoy en día me parece que la importancia y la necesidad que hay de darle un lugar, un espacio a poder hablar, a explayarse, a estar un rato hablando en un espacio diferente a cualquier otro tipo de comunicación, de vínculo que pueda haber, es mucho, tiene me parece que una especialidad en el sentido de que es algo especial, totalmente diferente a la situación de principio del siglo XX, ¿no? Porque era una época en la que, quieras que no, habían tertulias, había espacio, justamente había tiempo para hacer varias sesiones a la semana, había tiempo para caminar, para salir, para conversar. Hoy en día, muchos pacientes, el único espacio para estar hablando mínimo media hora es el análisis. Entonces eso me parece que también incluso está por respeto a esa necesidad, ¿no? Lucía. Sí, quería comentar sobre esto que dijo Alejandro y que han ido comentando Mariana y Claudia, que a mí me pasa que muchas veces hago un poco de pedagogía, entre comillas, ¿no? Que decía Claudia, de explicar algunas cosas del funcionamiento, pero porque creo que son importantes situarlas a la persona que viene, eh, de cómo es el dispositivo, ¿no? Que puede parecer como muy básico, que la gente viene a hablar, al final lo que se hace ahí es que se habla, pero que se entienda que eso tiene una lógica, es decir, la regla fundamental de que se diga todo lo que se le venga a la cabeza o que, por ejemplo, se dé un espacio para los sueños o que uno haga un corte como intervención, ¿no? Responde a que entendemos que hay una lógica en el discurso que se va desplegando y que se producen fenómenos de lenguaje, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, em, también sucede que la gente a veces viene con que, o preguntan la sesión cuánto dura, y si uno cortó un poco antes, como que, ¿no? Miran el reloj, y si nos rigiéramos por decir, bueno, a los 45 minutos cortamos, por ahí no tiene sentido esa sesión, porque por ahí había que cortar a los 40 o hay que cortar a los 50, porque en realidad lo que tiene sentido es lo que se está hablando y que si uno hace una intervención pueda, uno apueste a que tenga algún efecto de verdad para esa persona. Es decir, que uno registra algo o un significante o algo que se repite o una elaboración que hizo el paciente, o algo que dijo que no, relacionado con lo que se venía hablando la sesión pasada, es decir,
que eso vaya justamente cobrando un, un sentido para el que está hablando. En este tema pienso que esto Lacan lo estudió mucho y lo estudió desde el inicio de su obra, y él llamaba esto la palabra vacía, ¿no? Cuando hablamos, y por ahí podemos estar una hora hablando, y es un bla, 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 pero que no conlleva ninguna verdad para esa persona, ¿no? O sea que ni hablar tanto, ni solo cortar a los 5 minutos tiene valor por sí mismo, tiene valor Tal cuando cual. estamos escuchando a esa persona en particular. Y después solo un dato así de color es que un día como hoy nació Freud, hace 169 años. Ah, Así que bueno, mira, lo estamos honrando con recordándolo así. recordándolo. Sí, esto es muy importante, lo que decías, Lucía, porque, eh, por ejemplo, en Argentina el psicoanálisis está tan instalado que es muy familiar que la gente hable del análisis, del inconsciente. Ahora, lo que a mí me pasó particularmente cuando comencé a llevar adelante mi práctica acá, que había muchas cuestiones que yo necesitaba explicarlas, fundamentalmente por qué cobraba una sesión que no me habían avisado con anticipación que no iban a venir, independientemente del motivo por el cual este, no vinieran. Era una cuestión que yo lo planteaba en la primera entrevista. Yo trabajo de esta manera, ¿no? Y vos faltás y no avisaste con anticipación, y eso hay que darle alguna explicación, porque si no, no se entiende. Y la explicación volvemos otra vez, tiene que ver con la lógica del inconsciente, tiene que ver con cómo se juegan las resistencias, tiene que ver con cómo se juega la pulsión, tiene que ver cómo es la relación al otro, el particular vínculo con el otro, tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a la teoría psicoanalítica. Aparte de que, bueno, si no me avisas antes, yo te guardo este horario, es tuyo. No lo uso con nadie más, es para vos. Esta cuestión, a ver, vuelvo a lo mismo que decía Freud, ¿no? Esto cada uno también tiene su forma, ¿no? Su forma de trabajar. Y sobre eso no se puede cuestionar. Hay personas que dicen, no, no siempre hay que ver caso por caso, hay que ver qué pasó, porque si está enfermo, bueno. Y yo a veces digo, bueno, pero a mí me ha pasado, la experiencia clínica a mí me ha demostrado muchas veces de que minutos antes de tener que venir a la sesión, a alguien le agarre diarrea. Y uno podría decir, bueno, pero tenía diarrea, como está bien, no iba a poder ir. A mí me genera otra cosa, decir, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ahí para que justo antes, bueno, y a veces, no siempre, pero a veces surgen cosas muy interesantes respecto de las resistencias. Este, así que bueno, ahí es, ¿no? Digamos, el manejo del dinero, lo mismo que decía Lucía, el manejo del tiempo. Pero si es una hora, ¿no? Y capaz que nunca nadie dijo que era una hora. Yo pago, pero no es una hora. Yo nunca hablé del tiempo. Entonces ahí aparece algo que uno también puede indagar del otro. ¿Qué te hizo pensar, no? Esto. Bueno, en fin, no todo es interpretable, pero sí hay muchas cosas que pueden ser cuestionables, que uno puede interrogar ahí a ver qué pasa en eso nuevo que aparece, que es del analizante, ¿no? Yo he notado con esto que comentas que en algunos pacientes que he tenido que también cuando les pregunto por primera vez, bueno, ¿y qué has soñado? Se sorprenden, ¿no? Como que es importante comentar el sueño. Y no es que no hayan soñado, sino que no se les había ocurrido hablar de eso. Y a partir de ahí es como que es algo que se trae a análisis, ¿no? Y justamente Claro. tiene que ver con esto, con lo poco, con la poca incidencia que tiene el psicoanálisis en la cultura aquí. Hay una cuestión que también Freud trae en estos textos que es muy importante respecto de
del tema que estamos hablando, que tiene que ver con la práctica clínica en el consultorio, que es a lo que Lacan llamó intención, psicoanálisis en intención, lo que pasa entre el analista y el analizante, y también la práctica clínica en la institución, en la extensión, con los otros, con los colegas, cuando uno, digamos, es ese segundo tiempo, no es otro tiempo, en donde el analista deja esa posición analista del consultorio para, digamos, volverse más, digamos, analizante en la institución. Uno habla, comenta, lleva sus preguntas, habla de su clínica, de las dificultades, y todo esto es porque justamente, y esto lo plantea Freud en otro texto, la práctica del psicoanálisis, dice, es una profesión imposible. Hay algo real que imprime un límite, incluso el psicoanálisis. O sea, eh, hay algo del orden de lo real, como decía hoy, que no se puede ni decir ni imaginar, que tiene que ver con eso de algo del orden de la experiencia, que es intransmisible. Nosotros podemos estar hablando hasta pasado mañana de Freud, de Lacan, de los pacientes, de los análisis, del nuestro, de nuestra supervisión, de los supervisantes. Podemos hablar mucho, mucho de psicoanálisis y de clínica, porque siempre nos remite a la clínica. Pero hay algo que es imposible, que se pierde, que no se puede transmitir. Es como cuando alguien está enamorado y le quiere contar a la amiga que todavía nunca se enamoró de qué se trata el amor, ¿no? Podemos ponerle muchas palabras, pero siempre ahí va a haber algo que hasta que no haga la experiencia no se puede decir. Sí, Lucía. No, y también aprovecho para hacer la tanda publicitaria, relacionándolo con lo que acabas de decir, de que justamente desde la Fundación Europea para el Psicoanálisis, que varios de nosotros formamos parte, en junio hay un coloquio que se hace en Barcelona, pero el primer día es online, que es justamente sobre la transmisión en psicoanálisis. Por si se quieren apuntar los que estén por acá, Ay, es a mediados de junio y el primer día, viernes, es gratuito y abierto online. Y también participan colegas de otras partes del mundo, así que están todos invitados. Por las redes me parece que lo hemos estado, lo estamos publicitando. Si no, cualquier cosa nos piden información. sí, para los que estén cerca de Barcelona sería muy lindo encontrarnos personalmente a propósito de la virtualidad y la presencialidad. Sí, en psicoanálisis el tema de la transmisión, el título es Paradojas de la transmisión, ¿no? Porque es realmente paradójico. Por un lado decimos que es imposible, pero por otro lado se produce transmisión, si no, no estaríamos acá todos reunidos hoy hablando de psicoanálisis. Igual. A repasar a ver si me quedó algo ahí que sea importante que me vaya. Si me ocurren preguntas, me avisa. Bueno, acá tengo algo respecto de las entrevistas preliminares que hablábamos hoy, que también una de las cuestiones importantes. Ay, esta es Silvina. Bueno, termino esto y ya te paso la palabra, Silvina. Una de las cuestiones importantes de las entrevistas preliminares es la cuestión del diagnóstico. Poder establecer, digamos, un diagnóstico diferencial, por lo menos saber si estamos frente a una neurosis, una psicosis, una perversión, ¿no? Esto que no puede, digamos, rastrearlo, investigarlo en ese tiempo de entrevistas preliminares, en donde hay, se pregunta mucho, hay más intercambio. Silvina, te cedo la palabra. Bueno, voy a decir algo de lo que estabas diciendo, que estas
preliminares para un diagnóstico, ¿no? Para saber, a veces rápidamente, bueno, rápidamente en unas cuantas sesiones uno puede decir ante qué está, pero a veces pasan meses hasta y uno va dudando, ¿no? Ante qué estructura está. Y es cuando uno supervisa e inclusive supervisando te quedan algunos interrogantes, ¿no? No es fácil. Y en relación a la transmisión, aquello que decías, que es difícil, pero estamos transmitiendo, sí, creo que siempre hay como un punto, hay un imposible de transmitir. Hay algo de la práctica individual de cada uno, de cada una, que es imposible de transmitir. Yo te puedo explicar cómo trabajo, por ejemplo, me pasa sobre todo cuando trabajo con padres y madres de los niños, ¿no? De las criaturas. Hay algo que hago ahí que me cuesta muchísimo transmitir. Lo puedo escribir, te lo puedo explicar, pero hay algo que siempre pienso, no sé, es como un nudo, una cosa que hago, que es mi hacer, que es mío, que no le encuentro una palabra. Que va también de la mano de lo que decías tú misma, creo, hace un ratito, ¿no? El hacer de cada analista, ¿no? El hacer es la forma, digamos, que la da el analizante, y es verdad, por eso ningún análisis, no somos las mismas con cada paciente, es interesantísimo, funcionamos de otra manera. ¿No? Gesticulamos de otra manera, no sé, es diferente, ¿no? Esta cosa que el analizante pone en juego, ¿no? Entonces creo que ahí se puede transmitir, pero hay un punto que es como un imposible. Y, Totalmente de acuerdo con vos. y yo he recibido algún adolescente que venía a sesión con su perro, con su perrita, porque esto era importante. No voy a explicar porque estamos grabando, pero era muy importante, ¿no? Y formaba parte, era como una pareja, ¿eh? Formaba parte. Y Tal cual. entonces, bueno, pues Aparte es esto, por eso digo que la técnica es barrada, porque uno podría decir, no, yo no permito que entren con animales, ¿no? mm, Este, bueno, hay algunos casos que es esto, es encontrar algo de la lógica de ese caso para que eso sea así, y eso es importante de esa manera, ¿no? Yo tenía un paciente adulto, grande, un hombre grande, con un problema de colon irritable gravísimo, muy imposibilizante para él, no sé si existe esa palabra, pero bueno, le dificultaba mucho su vida y venía a todas las sesiones con la mujer. Primero lo acompañaba la mujer, después lo esperaba en la sala de espera y con el tiempo yo me di cuenta, porque uno podría decir, es un adulto, viene con la mujer, tiene que venir acompañado, ¿no? Pero yo le di un tiempo prudencial a que se fueran las entrevistas con los dos para ver por qué, mm, ¿no? ¿Qué había ahí? O sea, ¿por qué venía una persona adulta con... Yo después la línea fue como que era muy maternal esta cuestión, ¿no? Pero bueno, quiero decir esto, que si bien uno establece la forma en que trabaja, este, en el caso por caso va definiendo algunas cuestiones que incluso te diría, como lo decíamos hoy, no es que uno lo decide cuando está analizando. En el momento en que estás analizando o estás llevando adelante esa entrevista, uno va haciendo, casi inconscientemente va haciendo, va diciendo cosas que quizás después se queda preguntando, ¿por qué dije esto? ¿Por qué pregunté esto? Y posteriormente uno encuentra algún sentido, por decirlo de alguna manera, o alguna lógica a eso en el tiempo de la formalización, ¿no? El segundo tiempo, el analista cuando está con el paciente y el analista cuando, como hacía Freud, formaliza,
piensa, sus casos clínicos, porque no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es verdad. E inclusive estas intervenciones pedagógicas que Lucía también. Y sí, a veces uno las introduce, ¿no? Y no sé por qué las introduce, pero las introduce si funciona y relanzan algo. Tal cual, Mm. tal cual. Por eso es tan, digamos, tan interesante la posición del analista sostenida, como decíamos hoy, por el análisis mediante, porque si no, no hay posibilidad de sostener ese lugar. Se me abrió una ventana, no sé por qué. Perdón, Nuria, la Bueno, Ale, Nuria no, que pidió la palabra. Mm. no sé. Sí, Claudia, quería preguntarte, precisamente cuando hablaste de mejor no introducir pedagogías y demás, aunque a veces pueden ayudar a centrar, dijiste que se podría introducir el sinsentido, dar lugar al sinsentido. Entonces quería preguntarte esto, ¿a qué te refieres con ello? ¿Cómo sería este, si tiene que ver con la propia asociación libre del analizante, que no tenga una lógica y simplemente sea el relato del discurso? ¿O a qué te querías referir? Bueno, no, en principio lo que decía es que Freud hablaba de una ventana y no sé por qué no lo... Bueno, la veo Mariana nada más, veo una columna. Este, ay, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me distrajo esto. Con respecto... Sí, hablaste de introducir el sinsentido Ah, cuando hablabas de, bueno, a veces la conveniencia o lo no, pedagógico, ahí está, lógico. sí, sí, ahí me acordé, ahí te retuve. Claro, Freud decía que aconsejaba, desaconsejaba la orientación pedagógica de las intervenciones, que es lo que estamos diciendo. Bueno, a veces eso surge, alguien hace alguna aclaración y abre alguna otra posibilidad de trabajo, es como una intervención imaginaria que puede posibilitar el- el- la apertura a algo nuevo. Y otra cosa es la cuestión de introducir el sinsentido, que a veces puede ser una simple pregunta, ¿no? A ver, pero ¿cómo es? Hoy casualmente escuchaba a un adolescente que hablaba de su temor, que era muy activa, hace cosas, ella tiene que estar siempre haciendo cosas, hacer planes, es súper sociable, tiene un montón de amigos, hace planes todo el tiempo y en un momento aparece así como, no vayan a pensar que estoy deprimida, ¿no? O sea, y realmente yo no creo que ella esté deprimida, pero ahí aparece, a mí se me genera una pregunta, que es decir, ¿y por qué pensarían que estás deprimida? ¿No? Pero es una pregunta casi tonta. Si alguien dice, a mí me gusta hacer cosas, es una piba vital, estudia, tiene una vida con la que ella está conforme, pero aparece esta cuestión que cuando yo le hago la pregunta de por qué pensaría que el otro va a pensar que ella está deprimida, a ella se le arma ahí un sinsentido. No puede dar una respuesta, digamos, a esa pregunta, ¿no? Aparece como una cosa así que la deja pensando y yo la vengo escuchando, ¿no? O sea, la vengo escuchando. La que ha estado gravemente deprimida ha sido su madre en algún momento de su vida, cuando ella era bastante chica y fue una situación muy compleja porque a partir de ahí ella se esmera por hacer cosas para que la madre esté bien. Tiene terror que la madre vuelva a caer en depresión. Pero en ese momento en que aparece la pregunta, ella queda ahí como abierta. Bueno, cuestión que después lleva a otras cuestiones. En ese momento no le hice el link con la historia de la madre porque es un tratamiento que recién inicia y bueno, también esto, ¿no? Hay intervenciones que uno tiene que esperar un tiempo de que algo suficientemente se haya ido diciendo como para que una intervención, como una interpretación, eh, pueda ser bien recibida y no ahuyente al paciente del tratamiento, ¿no? Lucía Aunque, ha pedido la palabra también y quedan 5 minutos. Lo digo. bien.
No, solo quería agregar con esto porque hicimos como varias puntualizaciones al tema como pedagógico, pero quizás para rescatar por qué lo dijo Freud, por lo menos yo, cómo lo entendí, cómo lo entiendo yo, sobre todo que él como que alerta un poco a que, que nuestro lugar no es explicativo, es decir, Mm. explicarle a la persona por qué le pasa lo que le pasa, porque eso generalmente uno lo ve en la práctica misma que no sirve. Incluso nosotros podemos entender que nos pasa algo o no tener como una explicación y no por eso dejar de tener el síntoma, ¿no? O sea, hay algo que se repite ahí, que bueno, sobre eso también hablaremos la próxima, sobre el tema de la repetición. Pero era un poco para señalar que creo que es un consejo que da Freud que es bastante importante, no para desmerecerlo, digamos, ¿no? Si no nos acercaríamos más a la psicología, ¿no? A usted lo que Claro. le pasa es que tiene, ¿no? Una agorafobia, bueno, ahora hay muchas que terminan con fobia, muchas Sí. nuevas, ¿no? Sería como dirigir al paciente, orientar al paciente, darle pautas, usted lo que debería hacer. Me parece que es a esto lo que se refiere. Y eso se ve todo el tiempo ahora y justamente produce el efecto de tapón, porque Ahí la está. gente Claro. en vez de relanzar la pregunta de ¿por qué me pasa lo que me pasa lo que me pasa porque tengo TOC, porque tengo TEA, porque tengo, ¿no? Porque soy altamente sensible. Sí, el paz, persona altamente sensible. Claro, bueno, fíjense la diferencia de la intervención desde el psicoanálisis, cualquiera que sea la intervención, incluso esto que mismo que estamos hablando, más que cerrar, más que abrochar algún sentido que tranquilice al paciente, la dirección, o la meta de esa intervención es abrir, como decía Freud, que el paciente siga hablando, que se siga interrogando, ¿no? Me parece que eso es lo que debería sostenerse a lo largo de todo un análisis, de que algo siga haciendo preguntas, incluso hasta después del final del análisis. Es decir, la pregunta no se tiene que cerrar nunca. Por eso es tan difícil es- Claro. esto. Pero uno lo sabe cuando ya se metió. Como decía Silvina, el análisis nos da un saber hacer con eso que es propio de cada analista por el propio recorrido de su análisis. Por Y, eso no hay técnica mecánica. Mm, y claro. de alguna manera el objetivo también de que la pregunta continúe y sigan formulándose preguntas no pasa tanto por crear ahí unas neurosis infinitas, sino más bien porque el sujeto mismo está en construcción permanente, no es un ser acabado que hay que Mm. interpretar una vez y ya para siempre. Estamos todo el tiempo cambiando, todo el tiempo estamos intentando parecernos un poco más a esa persona que queremos ser. Y ahí es donde De, se mantiene. de hecho, Mariana, mira, es muy oportuno esto que decís, porque justamente mantener la pregunta abierta al infinito, lo que hace, lo que produce, es que uno se encuentre con que no hay respuesta para la pregunta, Mm, que exacto. tiene que ver con la lógica de la castración. Mm, Es decir, no hay objeto que colme la demanda. Ujú. Y eso uno lo encuentra en las vueltas y vueltas que da en el análisis con la ilusión de en algún momento encontrar ese objeto hasta que queda advertido de alguna manera que ese objeto no existe. mm, Y es eso lo que el analista pone a jugar en la transferencia con sus analizantes. Exacto, exactamente. Bueno, Muy interesante, Claudia. Muchísimas genial. gracias. Bueno, Gracias, gracias a Claudia. ustedes, las preguntas, el intercambio, la atención, la escucha ahí atenta en el desarrollo bueno, eh, gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima con Lucía, que nos va a hablar
repetir, reelaborar, recordar, repetir, reelaborar. Sí, Nunca sé sí. muy bien cómo es el orden. Todos te Ahí ponen estamos. muchas gracias en el chat también. Gracias a todos. Muchas Muchas gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Un abrazo a todos, Nos hasta la vemos. próxima.